Bienvenido Hernán Suar. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Majo, hola Marcelo, qué alegría enorme. Buenas noches Córdoba, somos Radio 94.9. Escuchar la radio, escucharlos a ustedes, bueno, para mí también es un honor, es un inmenso placer, un privilegio poder charlar en vivo a través de la radio para toda esa gente linda de Córdoba. ¿Cómo está Córdoba, chicos? Bien, acá nosotros arrancando nuestra tercera temporada, desde Malos Conocidos, esta nueva temporada que viene a full y que nada, siempre nos encanta destacar no solo a los artistas, sino también a personas que han marcado, ¿no?, en la vida de cada uno de nosotros, y en este caso tiene que ver con este festejo que se viene pronto por el Día del Locutor y esas voces que nos marcan, ¿no? Bueno, en tu ser, ¿desde cuándo arrancó esto por la locución y esa voz tan característica, no? Y desde muy chico, con 5 años, en la década del 70, imaginen, Marcelo, Majo, allí con mis 5 años, cuando en aquel entonces había la sala de 5 en el jardín, se llamaba preescolar, y yo a los 5 años ya estaba en los brazos de Orlando Marconi, que fue la prueba de fuego. Yo acompañaba a mi padre, que fue músico de folclore, en Canal 9. Con 5 años ya estaba AUPA de Orlando Marconi. Yo en plena temporada de Feliz Domingo para la Juventud, con 5 años acompañando a mi padre, que actuaba, que tenía un conjunto muy importante en la década del 60 a los 70 en el folclore. Y yo con 5 años estaba, imagínense, AUPA de Orlando Marconi, que era la figura de Feliz Domingo para la Juventud. Así que me crié con todo eso, con programas de televisión, con estudios, con camarines, con teatros, acompañaba a mi padre a la radio, de ver a los conductores que estaban en la tele en aquel entonces, de escuchar la radio, de dormirme los otros días. Justamente quise volver a recuperar frecuencia y meter la radio AM, la amplitud modulada pegadita en la mesita de luz al lado de mi cama, y volver a escuchar esos programas que nos hacían emocionar, ilusionar, y despertaba toda esa magia. Así que yo desde muy chiquito ya estaba correteando los camarines, los teatros, atrás de cámara, estar en los estudios de radio, televisión. Y bueno, empezó jugando, haciendo voces, imitaba, cantaba, con un viejo grabador geloso, hacer voces adentro de una caja de zapatos de cartón, meterme dentro de una cacerola, pobre mi madre, que le sacaba toda la batería de cocina para yo implementar y hacer voces y jugar y crear. Era todo muy artesanal, donde las voces que escuchabas en la radio, o los animadores o locutores que vos veías en la radio, eran realmente figuras del medio en la Argentina, ¿no? Y si referenciabas a esa vieja radio y a esos viejos clásicos conductores de radio que uno, cuando emparentaba con otros o comentaba de lo que se decía en la radio, lo dice la radio. Es decir, también se hacía amigo de esas voces, de esos personajes, que hay una persona detrás del micrófono, pero que tenían que ser creíbles, o por lo menos uno creía que eran creíbles. Bueno, eso con el paso del tiempo empezó a cambiar un poco. Pero lo que comenzamos con toda esta historia de la radio, desde la AM o la FM, luego mucho más acá, seguimos pensando que esa forma de radio era un estilo único y que es muy difícil de mantener en el tiempo. Sí, pero no se pierde, no se pierde, porque la radio no pierde vigencia, toma más fuerza inclusive. Los tiempos han cambiado. La radio de los 70, de los 80 no es la misma que la de hoy. Tenemos mayores elementos que nos da la tecnología, que nos dan las redes. Y hoy vos subís un video a YouTube, subís un corto a TikTok, o en tus redes, en Facebook, en Instagram, y ya la gente tiene la posibilidad directa de conocerte a través de las redes. En aquel entonces era conocer las voces a través de la radio e imaginar toda esa magia. A mí, esa magia que tenía la radio, trato de conservarla, y en muchas campañas de publicidad, con muchos artistas, con mi tarea diaria de comunicar y de
prestar mis voces a la campaña que me contrata la agencia productor que quiere a Hernán Suar, trato de que esa magia no se pierda, pero sí obviamente nos ayornamos y estamos muy conscientes de lo que es hoy el medio de comunicación, de lo que son las redes, de lo que son estas nuevas herramientas en las que uno tiene que estar muy atento a todo lo que se viene, porque también el público ha cambiado. Hoy los chicos son los que marcan la tendencia y el futuro, y te siguen por ahí por un video que tuvo mayores visualizaciones o reproducciones en el YouTube o en el TikTok, y de ahí saltan a tu Instagram y se dan cuenta que, la voz de Petrilac, líder mundial en superficies, es Hernán Suar. O cuando escuchan Luis Miguel en Argentina, 10 Movistar Arena agotados. O si me escuchan diciendo, faltan pocos días, Cirque du Soleil, Costanera Sur. O cuando me escuchan decir, Drean, gira tu vida. O por ejemplo, en el transbordador, una vez más con nuestro equipo documentalista estaremos presentando a las ballenas de la Patagonia Argentina. Y bueno, y ahí un sinfín de cosas que vamos a ir jugando hoy en este anticipo del Día del Locutor, y seguramente los oyentes del otro lado de la 94.9 de Somos Radio, ahí van a decir, sí, es la voz que escuché y miré por Telefe, es la voz que escucho en la radio, es la voz de la publicidad, la voz de las marcas, de los artistas. Ahí está Hernán Suar. Y de ahí saltan al Instagram y te empiezan a seguir y tienen ese contacto directo que en aquellos años era más difícil, ¿no? Donde se lo veía al comunicador social, donde se lo veía al profesional de la voz, incluso yendo a la radio o a la televisión de smoking o de traje con corbata, ¿no? Donde las voces tenían que ser de excelencia y ser voces serias y confiables, como vos muy bien decías recién, Marcelo. Bueno, por eso hablaba de la credibilidad, porque tiene que ver un poco, y te llevo a esto, de la publicidad. Tiene que ser creíble, Hernán, para venderme algo, más allá de su voz, de su calidad, de su color. Pero en eso se trabaja y mucho, la profesionalidad sobre todo, ¿no? Yo nunca pierdo eso, y para mí es un inmenso placer, es un honor, es un privilegio que las agencias de publicidad, desde que yo me recibí en el ISER, en nuestro gran instituto de formación y comunicadores de la palabra y de la voz, piensen chicos, Majo, Marcelo, audiencia, que el ISER es la única escuela en Sudamérica. En México, en otros países, no hay escuelas que formen locutores. Y si hoy vamos a hablar de los grandes referentes del micrófono, de la voz y de la locución, bueno, aquí en Argentina hemos tenido a muchos grandes, incluso en Córdoba, en Rosario y en Buenos Aires, y desde el interior de la República Argentina para llegar a Capital Federal, a la ciudad de Buenos Aires, hay grandes profesionales, incluso que hoy están llegando a otras latitudes, triunfando en México, en Miami, en los Estados Unidos. Hay muchos casos de eso. Y bueno, cuando hablabas hoy del tema de las redes, eso también te da una plataforma distinta. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar en el ISER, yo tuve la suerte, la bendición de poder trabajar y estar en campañas muy importantes sin ser locutor profesional. Esta voz yo ya la tuve desde los 14, 16 años. Entonces, como yo ya sonaba profesional, locutor, nadie dudaba del talento y las condiciones que yo tenía. Y yo todo esto lo hacía jugando. Yo hacía voces, imitaba otros artistas, otras voces, jugaba con lo que escuchaba en las series que llegaban a la Argentina, en los documentales, y como lo hacía jugando, no me costaba tanto, disfrutaba. Entonces veía que ahí había una pasión. Y los mayores, los que me veían y me escuchaban, era como que apostaban a eso, ¿no? Como que Hernán ya había venido con eso y eso había que explotarlo. Y hoy es lo que a mí me da esta gran posibilidad y esta plataforma de ya en este 2023 cumplo 20 años de profesión en la Argentina,
y en América Latina, así que ahora les voy a contar también dónde estamos sonando. Y en esos 20 años de profesión, ¿te quedó algún artista que vos admirás en el rubro de la locución o algún locutor que vos decís, ay, me hubiese encantado compartir, aprender, que me enseñe? Además de contarnos a quién admirás. Uno de los artistas de América Latina, o sea, el gran gusto yo me lo he dado desde el 2010. Yo en el 2005, 2003, ingreso en la gran productora de la Argentina de Buenos Aires, que es Phoenix Entertainment Group. Allí empiezo a grabar para los 16 Luna Park con Diego Torres, y ahí empiezo en esta productora siendo la voz de las principales campañas, conciertos y shows. Obviamente yo ya había hecho el gran álbum de grandes éxitos de Luis Miguel. Luis Miguel es una de las voces más destacadas en América Latina y de habla hispana, es el artista número 1. Y obviamente yo en aquel entonces quería ser la voz de Luis Miguel, soñaba con eso, y en el 2010, antes del 2010, la empresa y discográfica Warner me contrata para yo ser la voz del disco de grandes éxitos de Luis Miguel. Ya sonaba en la radio, sonaba en el cine, donde la publicidad también sonaba en el cine y en la tele, y después, bueno, corono todo eso en el 2010 siendo la voz de todos los conciertos de Luis Miguel en Argentina. Y en este año la gran sorpresa, que me vuelva a elegir la gente de México y de Chile para ser no solamente la voz latina para todo el tour 2023 de Luis Miguel, sino también ser la voz destacada en Chile y en América Latina para promocionar todos los shows que ya tiene todos agotados Luis Miguel. Entonces, yo creo que ese ha sido un gran premio después de tanto tiempo en los que yo por ahí soñaba. Pero después, bueno, les he grabado a Mercedes Sosa, a Linkin Park, a los Chachaleros, a Chaqueño Palavecino, a Shakira, bueno, sigo grabando para Pedro Aznar, un gran artista de la Argentina. No sé, ahora últimamente estoy con muchos artistas y dentro de la música les he grabado a todos, a Alanis Morissette, a Madonna, a Led Zeppelin. Yo creo que en estos 20 años hay mucho hay una lista enorme, y que me sigan eligiendo y sigan contemplando el sonido de mi voz para promocionar sus conciertos, sus shows, sus discos, así como las grandes marcas, para mí es un honor, es un privilegio y es un gran regalo.